Buenos días a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la consejera Sandra Liliana Prieto de León por haber invitado al Colegio de Abogados de Guanajuato y, por supuesto, también agradecer al propio colegio por haber decidido proponerme a mí para dar esta charla. Voy a tratar de ser muy concreto en la exposición del tema, que es el relacionado con el procedimiento especial sancionador para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en relación con esta cuestión vamos a revisar particularmente los siguientes aspectos: la distribución de competencias, los sujetos, las conductas sancionables, la substanciación de este procedimiento especial para este propósito, las medidas cautelares y finalmente las sanciones. En relación con el primer tema sobre la distribución de competencias, quiero hacerles, sin muchos prolegómenos, hacerles una remembranza, aunque sea muy breve, del procedimiento administrativo sancionador, en particular del especial, porque este procedimiento surgió no de una reforma de la ley, sino que surgió de una resolución de la Sala Superior, dadas las necesidades de resolver una serie de conflictivas que no podían resolverse a través del procedimiento ordinario, que era un poco más largo, con una serie de condicionantes que no permitían satisfacer las pretensiones de las personas que se estaban quejando. De esta manera surgió la necesidad de crear un procedimiento sumario, un procedimiento ágil, como es el procedimiento sancionador, que en un momento el tribunal determinó que fuera un procedimiento sumario preventivo y que a la postre acabó siendo un procedimiento especial para este tipo de situaciones. Entonces, derivado de esto y derivado de la reforma que se hizo en abril de este año y a nivel federal y que se hizo a nivel local en mayo, se incluyó también como materia del procedimiento administrativo sancionador todas estas conductas que son detonantes de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, ese es el instrumento a través del cual las mujeres van a poder llevar a cabo sus denuncias, sustanciar su procedimiento y obtener, en su caso, de la autoridad correspondiente una resolución que podría terminar en una sanción contra el infractor. Para los efectos de la competencia, sí es preciso comentarles que en el caso de Guanajuato y del procedimiento sancionador especial, no tenemos realmente muchos problemas, porque aquí la competencia se va a surtir en relación con el Instituto Electoral y con el Tribunal Electoral. En relación con el Instituto Electoral, porque la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral es la que conoce de las denuncias, la encargada de substanciar el procedimiento, y también la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General, que se va a encargar de, en su caso, dictar las medidas cautelares. Entonces, en sede administrativa, el Instituto Electoral, a través de la Unidad Técnica y a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, van a conocer de este procedimiento. Una vez que se agota este procedimiento de investigación, que se agota la substanciación, el expediente se remite al Tribunal Electoral y entonces es el Tribunal Electoral el que asume la responsabilidad de resolver el asunto. Lo va a sustanciar en cuanto llega a la presidencia, lo va a turnar a un ponente, el ponente va a revisar que se cumplan ciertos requisitos y, en su caso, proponer una resolución en el sentido pues que sea, ya sea que sancione o que determine absolver al presunto infractor. Sin embargo, hay que considerar que el artículo 80 de la Ley de Medios de Impugnación también prevé como una posibilidad plantear el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, siempre y cuando se actualice la violencia política en razón de género prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, o
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, a raíz de esto pudiera surgir la inquietud de quién es realmente la autoridad competente para conocer de este tipo de infracciones. Yo les voy a dar mi punto de vista en relación con esta cuestión porque yo creo que no debiera haber ninguna confusión. Para cuando nosotros, denunciantes, las mujeres denunciantes, pretenden que se aplique al presunto infractor, al infractor que comete este tipo de hechos, una sanción, deberá optar por el procedimiento especial sancionador, porque la naturaleza de este procedimiento, por lo menos de forma fundamental, es la aplicación de una sanción. Ya luego vamos a ver que cuando se dicte la sentencia, pues tendrá algunos otros efectos, pero la aplicación de la sanción. En cambio, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales, la sentencia que ahí se dicte va a tener por efecto pues que se confirme la resolución o que se revoque o se modifique y en su caso restituir a la persona que lo está promoviendo en el goce y en el disfrute de los derechos violados. ¿Esto qué significa? Que el juicio para la protección de los derechos político-electorales deberá proceder cuando se trata de actos o resoluciones que son dictados a lo mejor actualizándose uno de los casos o alguno de los casos previstos en las leyes sobre violencia política, es decir, estamos hablando de actos y resoluciones. En el caso del procedimiento especial sancionador, deberemos estar hablando de conductas, incluso la propia ley hace referencia a que esas conductas deben ser acciones, omisiones, incluso en la ley general se habla de la tolerancia, no solamente de la acción o de la omisión, sino de la tolerancia. ¿Esto qué significa? Que ambos tienen una finalidad diferente, tanto el juicio para la protección, que le llaman JDC en el lenguaje común, el JDC tiene una finalidad y el procedimiento especial sancionador tiene otra, persiguen finalidades distintas, entonces no debemos confundirnos. Ambos los podemos utilizar, solo que unos con una finalidad y otros con otra. Y no podemos confundirlos porque tiene diferencias muy importantes. El juicio para la protección de derechos político-electorales es un medio de impugnación. La Ley General de Medios establece cuáles son los requisitos que deben satisfacerse para cuando se presenta un escrito en el que se haga valer este medio. El procedimiento sancionador no es un medio de impugnación. Incluso tratándose del juicio para la protección de los derechos político-electorales, en el caso de Guanajuato no está previsto, no formó parte de la reforma que se hizo en mayo, no está previsto que tenga como propósito la tutela de los derechos de las mujeres cuando se trata de violencia política. Es decir, en Guanajuato, por lo menos, no está previsto el juicio para la protección de los derechos político-electorales con este propósito. Les comenté hace un rato que eso está previsto en la Ley General de Medios de Impugnación, en el artículo 80, en la última fracción. De manera tal que, desde mi punto de vista, sí son dos vías diferentes. Uno es un medio de impugnación, otro es un procedimiento. Incluso tratándose del medio de impugnación, del JDC, los plazos para su promoción son sumamente breves y ahí estaríamos hablando de que cuando se agotan hay preclusión y acá no, acá en el procedimiento especial no podríamos hablar de preclusión, sino a lo mejor de la figura de la prescripción y los plazos para su interposición no son tan breves como en el JDC. Así que desde mi punto de vista persiguen fines distintos. Esto no significa que una mujer no puede intentar los dos medios, por supuesto, nada más que va a depender de cuál sea el propósito que persiga con cada uno de ellos. Si lo que trata es de que se revoque o que se modifique un acto, desde mi punto de vista tendrá que optar por el JDC. Si lo que pretende es que se le imponga una sanción al infractor, deberá optar por el procedimiento especial sancionador. ¿Por qué se tiene esa naturaleza? Al final del camino, cuando se dicta la sentencia, esta puede terminar en la imposición de una sanción. Entonces, para mí las competencias están perfectamente claras, particularmente del procedimiento especial sancionador, pues no debemos tener ninguna duda, por lo menos aquí en Guanajuato, porque ese procedimiento se inicia con
queja, denuncia o de oficio por el quejoso, la mujer, o de oficio por la propia autoridad, por el instituto. Ante esa autoridad administrativa se lleva a cabo la primera parte, que es la parte relacionada con la investigación y la substanciación, y la parte de la resolución es competencia del Tribunal Estatal Electoral. Entonces, yo no le veo en ese aspecto realmente problemas a la competencia. Sin embargo, como una recomendación para ver cuándo optamos por el tribunal local o el instituto local y cuando optamos por el federal para que conozca el Instituto Nacional para que conozca de estas denuncias, vale la pena revisar el SUBREP 103-2017. Este es del rubro siguiente: competencia, procedimientos sancionadores en materia de violencia política de género, atiende al tipo de norma vulnerada y al proceso en que incida la violación alegada. La lectura de este criterio da mucha luz sobre qué hacer en el caso de que exista violencia política en razón de género. Dependiendo de dónde nos encontremos, de qué tipo de elección, en dónde se da la violación, etcétera, es que podemos ir al Instituto Nacional Electoral o podemos ir al instituto local, dependiendo de la norma violada, como aquí se dice, y al proceso en el que incida dicha violación. Agotada esta cuestión, vamos a revisar la parte de los sujetos, o sea, ¿quiénes son sujetos de este procedimiento? Diríamos que como sujetos denunciantes activos, si le quisiéramos llamar así, pues son las mujeres en principio, ¿no? Las mujeres que son víctimas de conductas que son violatorias de sus derechos. Cuando hay violencia política en razón de género. Y esta ya ha sido definida, seguramente en otras pláticas. Vi que en el programa se contemplaba justamente hablar de la violencia política. No me voy a meter en ello, pero ya sabemos que a raíz de esta reforma de abril de este año, se modificaron varias leyes y en prácticamente todas ellas se manejaron los conceptos de violencia política y se hizo referencia a una serie de conductas que la configuraban. Incluso en la ley general se hizo una lista y dice, bueno, son estas entre otras. Esto significa que no son las únicas, ¿verdad? Que puede haber otras. Pero además, la última fracción prácticamente de estas disposiciones, tanto de la ley general como de la ley local electoral, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la ley local, establecen un listado que al final traen una fracción que dice que hay otros casos que se pueden incluir ahí. Es decir, no trae una lista limitativa, sino enunciativa. Entonces, cuando hablamos de los sujetos, hablamos de las personas que pueden ser los que pueden denunciar o los que pueden ser denunciados. Y en principio decimos, son las mujeres las que pueden llevar a cabo las denuncias o las quejas por violencia política en razón de género. Pero también pueden ser los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen la posibilidad de ejercitar acciones tuitivas de intereses difusos. En esa medida, si es que consideran que hay violencia política en razón de género de alguna de sus militantes, están en posibilidad, están legitimados, pueden plantear una denuncia por violencia política ante la autoridad competente. De suerte que, en relación con los sujetos, no debiera haber, los activos por lo menos, ninguna dificultad. ¿Quiénes son los sujetos que pueden ser denunciados? La propia ley también señala una lista de los sujetos que pueden ser denunciados. Y va desde los partidos políticos, las personas físicas, los ciudadanos, los candidatos, los precandidatos, los aspirantes, ya sea que sean candidatos de partido o candidatos independientes, los sindicatos, las organizaciones que se pretendan constituir como partidos, los ministros de culto, los notarios públicos, etcétera. O sea, cuando la ley hace referencia a los ciudadanos, ya sea personas físicas o morales, pues prácticamente incluye a todas las personas. Quiere decir que cualquier persona que lleve a cabo conductas encuadrables en lo que las leyes consideran violencia política en razón de género puede ser denunciado. Y puede ser denunciado ante las autoridades que acabamos de comentar. De manera que esto
no es limitativo. O sea, cualquier sujeto de los que se mencionan en la ley puede ser sometido a un procedimiento especial sancionador para los efectos de que se investigue y en su caso se aplique la sanción correspondiente. En relación con las conductas sancionables, les reitero, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la ley local, en la Ley de Instituciones y Procedimientos del Estado de Guanajuato, se establece el concepto de violencia política y también se establece qué conductas son las que pueden ser materia de este tipo de procedimientos y las que pueden desencadenar a la postre en la imposición de una sanción. Lo importante de esta lista de conductas es que también las propias normas, tanto las electorales como las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, contemplan en esas disposiciones una lista enunciativa, no limitativa, de manera tal que ahí vienen descritas todas, pero eso no significa que sean las únicas. Puede haber otras que no estén ahí, pero que de cualquier manera son sancionables. En particular, en la de Guanajuato, en la ley electoral de Guanajuato se establece como conductas sancionables proporcionar información o documentación incompleta o falsa con el objeto de impedir el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o facultades. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus derechos políticos electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los derechos políticos electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o facultades. Impedir o restringir su participación como aspirante, precandidato, candidato, precandidata o candidata a cargos de elección popular. Impedir o obstaculizar los derechos de asociación y afiliación de los partidos políticos en razón de género. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual ha sido elegida o nombrada. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior en los casos de licencia o permiso conforme a las disposiciones aplicables. Y cualquier otra. Y esas cualquier otra significa que podrán ser las que están en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las que están en la LEGIPE o las que están en alguna otra disposición. Es importante que la conducta esté prevista en alguna norma, porque luego vamos a ver la cuestión de la tipicidad. Y claro, la conducta debe ser una conducta sancionable, si no de este modo no podría ser materia del procedimiento sancionador. ¿Cómo se sustancia? ¿Cómo se tramita este procedimiento? Dijimos que puede iniciarse por medio de una denuncia o por medio de una queja e incluso podría iniciarse de oficio. Cuando este procedimiento se inicia por medio de una denuncia, la ley electoral establece los requisitos que debe de reunir. De estos los menciono y voy a hacer referencia a los que yo considero muy importantes. Dice que debe contener el nombre de la persona denunciante, con firma, autógrafo o huella digital, domicilio para oír y recibir notificaciones, narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia, ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente, o señalar dónde están para pedirlas y en su caso las medidas cautelares. Claro, en el propio reglamento se amplía esta cuestión y bueno, seguramente quedará la posibilidad de hacerlo también a través de los medios electrónicos, pudiendo luego exigir la ratificación de la denuncia, seguramente con el apercibimiento de que se va a desechar si no se ratifica, pero al fin de cuentas digamos que esto es lo esencial. Particularmente de esto quiero hacer referencia a dos cosas. Se debe de señalar con toda claridad y precisión los hechos en los que se sustenta la denuncia de manera circunstancial, es decir, debemos señalar circunstancias de tiempo, modo y de lugar. ¿Por qué es conveniente hacer esto? Porque de este modo la autoridad podrá desplegar su facultad de investigación y también al final del camino esas circunstancias de tiempo, modo, lugar van a dar lugar a que el tribunal pueda individualizar la sanción, pueda identificarse plenamente. Pero además, porque eso
pues es necesario para que el denunciado despliegue su derecho de defensa. Si nosotros no hacemos este tipo de cosas, podría acabar en impunidad. Podría ser que el denunciado, al final del camino, si cometimos errores de esta naturaleza, tanto como denunciantes como autoridad, pudiera acabar en una resolución absolutoria. Por eso es importante que se precisen de manera clara los hechos y que se describan las circunstancias de tiempo, modo y lugar. También es importante que se acompañen las pruebas a la denuncia. Debe hacer un mínimo de pruebas, no se requiere aquí que estén acreditados los hechos, sino un mínimo de pruebas para dar lugar a que la autoridad pueda iniciar, admita o radique el asunto, pueda desplegar su facultad de investigación y, en su caso, admitir la denuncia y sustanciar el procedimiento. No es necesario acompañar las pruebas que acrediten plenamente la infracción, pero sí un mínimo de pruebas que permitan radicar el asunto, admitirlo y sustanciarlo. De lo contrario, podríamos caer en el supuesto de presentar una denuncia frívola y que pueda dar lugar al desechamiento de esta. Porque ese es uno de los motivos para desechar una denuncia cuando no se sustenta absolutamente ninguna prueba, se narran hechos que no son verdaderos, etcétera, y bueno, pues puede dar lugar a que la autoridad, en lugar de iniciar su facultad de investigación, pueda desechar la denuncia. Una vez que se ha presentado la denuncia o que se ha iniciado este procedimiento en forma oficiosa, les comentaba, la autoridad puede desplegar su facultad de investigación. Y eso lo va a hacer antes de admitir, formalmente, de admitir el trámite, de admitir la denuncia o la queja y detonar luego el resto de las etapas de este procedimiento. Entonces va a llevar a cabo una investigación exhaustiva tratándose de estos temas. Esta investigación debe ser atendiendo al principio de la debida diligencia, es decir, debe haber mucha escrupulosidad en la investigación, debe ser exhaustiva, debe ser profunda para ver si efectivamente puede configurarse o no la infracción que se denuncia. Cuando se ha llevado a cabo esta investigación, la autoridad podrá iniciar el trámite, podrá admitir la denuncia y, admitida la denuncia, con todo ese respaldo que trae, tanto de las pruebas que ofreció el denunciante como las que en su caso recabó, va a emplazar al denunciado. Emplazarlo quiere decir, pues, darle un plazo, ¿verdad?, para que conteste aquello de lo que se le acusa y además para que pueda también contestar la denuncia, ofrecer pruebas, etc. Cuando se admite la denuncia, se lleva a cabo el emplazamiento del denunciado y en ese emplazamiento hay un aspecto muy importante que hay que observar. La autoridad le deberá dar a conocer al denunciado la infracción que se le imputa. ¿Por qué es importante que se le dé a conocer al denunciado la infracción que se le imputa? Porque en el derecho administrativo sancionador y en particular en el procedimiento especial aplican los principios del derecho penal y en esto pues es importante resaltar que el principio de tipicidad se exige que se le informe al denunciado cuál es la conducta que se le reprocha, la conducta infractora que se le está atribuyendo y además las disposiciones que se estiman infringidas. Puede haber quienes opinen que no, pero yo estimo que sí, porque el artículo 19 de la Constitución establece con toda claridad en uno de sus párrafos que todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto al que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Esto significa que es un deber de la autoridad precisarle cuál conducta es la conducta que se le reprocha y en dónde encuadra esa conducta, es decir, cuál norma es la que se considera infringida, porque de otro modo no podría el denunciado desplegar su derecho de audiencia y su derecho de defensa. Por eso es tan importante
que en el emplazamiento se haga esa precisión. Y esa es una carga de la autoridad, no es una carga del denunciante, es una carga de la autoridad. Y vale la pena vigilarla, porque en caso de no hacerlo, abrimos una puerta para que el denunciado pueda obtener a la postre una sentencia absolutoria. Entonces no es cosa menor. Una vez que nosotros hemos cumplido con el emplazamiento, la autoridad le da un plazo, como decíamos, para que acuda a una audiencia. Esta es una audiencia que tiene diligencias muy concentradas. Esta audiencia se va a celebrar dentro de las 48 horas. Ya les dije que el procedimiento especial sancionador es un procedimiento sumario, es un procedimiento breve, dentro de las 48 horas. ¿Qué se va a hacer en esa audiencia? Bueno, en esa audiencia deberán estar los participantes del procedimiento. En el caso de la violencia política en razón de género, desde mi punto de vista, deberán tomarse previsiones adicionales que no están en la ley, pero que seguramente estarán en el reglamento, que en su caso se vaya a expedir, providencias para evitar la revictimización, es decir, tener que enfrentar a la víctima con el victimario. Todo ese tipo de providencias deberán tomarse para llevar a cabo esa audiencia. Tan es así que, bueno, puede celebrarse incluso aunque las partes no estén presentes. Y no tienen que estar presentes, tratándose, por ejemplo, de la violencia política, no tiene que estar ahí para que la mujer enfrente al victimario, de suerte que deberán tomarse medidas para que la audiencia se pueda llevar a cabo, respetando las debidas formalidades del procedimiento, respetando el derecho de audiencia y de defensa del imputado, de aquella persona que se acusa, pero también respetando la situación de la víctima. Así que, en el caso de que estén presentes, la audiencia se desahoga de una manera muy sencilla. Esta audiencia es una audiencia oral, tiene partes muy concretas. La primera se refiere a la intervención del denunciante, ya sea la mujer o si fue de oficio de la propia autoridad, la unidad técnica, para que haga un resumen de los hechos y haga una relación de las pruebas en las que se sustenta su denuncia. Hay normas que exigen que además se haga una relación de cada prueba con cada hecho. Desde mi punto de vista, tratándose de violencia política en razón de género, ese es un requisito que la ley no exige. Y yo creo que exigirlo sería ir más allá de lo que la propia norma establece. Yo creo que no debiera exigirse que se haga esa relación, sino esa relación de cada prueba con cada hecho, que se pretende acreditar con cada prueba en cada hecho, sino simplemente hacer el resumen y relacionar las pruebas con las que nosotros estimamos que se acreditan los hechos. Una vez que el denunciante o la autoridad, que si es que se hizo de oficio, llevan a cabo esa relatoría y esa relación, tiene derecho el denunciado también a contestar la denuncia y, en su caso, a ofrecer las pruebas correspondientes. Una vez que se ha trabado de este modo la controversia con la denuncia, la respuesta, las pruebas del denunciado, se procede a revisar sobre la admisión de estas pruebas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la determinación de si las pruebas se admiten o se rechazan. En el procedimiento especial sancionador no tenemos tantos problemas porque solamente, de acuerdo con la ley, son admisibles la prueba documental y la prueba técnica. No es el espacio como para discutir sobre si es o no correcto que la ley diga eso, pero lo cierto es que lo establece, de manera tal que estará limitado el derecho de probar a las pruebas documentales y a las pruebas técnicas. No quiere decir que, por ejemplo, las testimoniales no se puedan ofrecer, solo que no se pueden ofrecer en la audiencia. Se podrían ofrecer rindiéndose ante un fedatario público, recabándose ahí los testimonios de manera muy exhaustiva, es decir, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, que los testigos narren con toda claridad lo que están declarando y que además pues den razón fundada de su dicho, es decir, manifiesten ahí con toda claridad por qué saben todo aquello que están declarando. Eso puede quedar en un instrumento y ese instrumento llevarse al procedimiento como prueba documental. Entonces, cuando se desahogan, cuando se admiten este tipo de pruebas,
es el momento para objetar, no antes, porque ¿cómo podemos objetar una prueba que no ha sido admitida? Entonces, cuando la autoridad se pronuncia sobre la admisión de las pruebas, ahí es el momento de objetarlas. Quiere decir, pues, inconformarse, ya sea con su autenticidad o inconformarse con el valor probatorio que en su caso les pudiera conceder la autoridad que las va a valorar. Y tenemos que precisarles ahí sus defectos. Esto significa que vamos a dar razones por las cuales estimamos que no es auténtico el documento, no es auténtica la prueba, o se aparta de la veracidad, o no tiene el alcance probatorio que en su caso le pudiera dar la autoridad. Como no hay posibilidades de desarrollar un periodo de pruebas, en esa misma audiencia tendríamos que ir preparados para llevar pruebas a su vez para justificar la objeción. Si fuera preciso justificar la objeción, que no fuera una objeción de derecho, digamos, sino una objeción relacionada con los propios hechos, habría que llevar las pruebas para esa objeción, porque no basta simplemente decir que no está uno de acuerdo con la prueba y que la objeta, porque esa objeción no tendría ninguna trascendencia. Habría que objetarla, decir las razones, aportar las pruebas, justificar esa objeción si es que el denunciado quiere que tenga algún impacto a la hora de que se resuelva el asunto. Una vez que se han admitido, que se han objetado, se procede al desahogo. Y en el desahogo, pues por una cuestión de orden, primero habría que desahogar las pruebas del denunciante y luego habría que desahogar las pruebas del denunciado. En el caso de las pruebas técnicas, la ley y el reglamento exigen que tanto el denunciante como el denunciado, si las ofrecen, proporcionen los medios para su desahogo, es decir, audios, videos, USB, etcétera. Lo que sea que se haya ofrecido, hay que proporcionar los medios para que la prueba pueda desahogarse por parte de la autoridad. Y una vez que se han desahogado los medios de prueba ofrecidos por el denunciante, los medios de prueba ofrecidos por el denunciado, en el orden que hayan sido propuestos, existe la posibilidad, como última parte de esta audiencia, de formular alegatos en forma oral, en forma escrita, hasta por 15 minutos cada una de las partes, y estos alegatos seguramente se reducirán, pues, por parte del denunciante a justificar que está acreditada la conducta, que se ha cometido la infracción a ciertas normas, que las pruebas son suficientes para que en su caso y en su momento se dicte una resolución que condene a la imposición de una sanción, y en su caso también a que se restituya en forma integral el daño causado. En el caso del denunciado, los alegatos seguramente irán encaminados a tratar de convencer a la autoridad que la conducta o no existió, o no es encuadrable, o no es tal la infracción que se le imputa, que las pruebas no tienen eficacia, que no son suficientes, etcétera. Entonces, los alegatos son importantes porque van dando una guía para que la autoridad en su momento valore la postura del denunciante y la postura del denunciado. Una vez que se ha llevado a cabo esta parte de la audiencia relacionada con los alegatos, el órgano electoral, la unidad técnica en particular, tendrá que hacer un informe, y ese informe tendrá que remitir el expediente original al tribunal. Ahí es donde termina su actuación, remite el expediente al tribunal electoral y lo va a remitir también con un informe. Ese informe en la ley se le denomina como informe circunstanciado y debe contener los siguientes elementos: la relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia, las diligencias que se hayan realizado por la autoridad, las pruebas aportadas por las partes, las demás actuaciones realizadas y las conclusiones sobre la queja o denuncia. Entonces, con el expediente original y este informe circunstanciado, se remite todo al tribunal y entonces este asunto estará en la cancha de un órgano jurisdiccional. El tribunal lo recibe por conducto de la presidencia, lo turna
a una de las ponencias, a uno de los magistrados, y lo que el magistrado tiene que hacer es revisar el expediente, revisar que cumpla con todas las condiciones exigidas en la ley, revisar que efectivamente se hayan llevado a cabo todas las diligencias. En caso de que no se hayan llevado a cabo, que haya habido omisiones, algunas deficiencias, etcétera, deberá ordenarle a la autoridad substanciadora que las practique y deberá hacerlo pues, en forma más o menos rápida, porque no queremos que se pierda la naturaleza de este procedimiento. Que les decía, pues es un procedimiento sencillo, un procedimiento rápido. Así que puede ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer, y una vez practicadas por la propia autoridad substanciadora, por el órgano electoral, remitir nuevamente el expediente al tribunal. Cuando se remite nuevamente al expediente, si es que efectivamente se encontraron satisfechos todas las condiciones para radicarlo y resolverlo, el tribunal va a turnar el magistrado deberá resolver el asunto. En este caso, la resolución deberá tener por efecto pues considerar si está acreditada la conducta. Si no está acreditada, pues absolver al denunciado, dejar sin efecto las medidas cautelares dictadas, y obviamente no habrá ninguna consecuencia. En el caso de que se considere que existe la conducta, pues habrá de imponer una sanción, de las que luego hablaremos. Y además, en esa propia sentencia, si es el caso, deberá procurar la restitución integral a favor de la víctima. Ahí concluye por lo menos el procedimiento administrativo. Ya después se despliegan los medios de defensa contra la resolución del propio tribunal, pero por lo menos la substanciación del procedimiento concluye con la resolución del Tribunal Electoral. Otro de los aspectos que había que considerar era el relacionado con las medidas cautelares. Hablamos en un principio de eso. Cuando la denuncia se presenta, cuando se radica, no necesariamente cuando se admite, ¿verdad? Cuando se radica, se revisa con toda escrupulosidad, como comentábamos, para ver si solicita el denunciante medidas cautelares o la autoridad estima que deben dictarse algunas de estas medidas. La ley electoral, tratándose del tema de violencia política en razón de género, establece en una disposición de carácter enunciativo y no limitativo cuáles medidas cautelares son las que se pueden dictar. Y para ese efecto establece que podrá dictarse como medida cautelar realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad, retirar la campaña violenta contra la víctima haciendo públicas las razones, cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora, ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora y cualquier otra medida cautelar o de protección. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guanajuato prevén medidas de protección. Incluso hacen una clasificación como medidas urgentes, medidas preventivas, y las medidas de carácter civil. Para los efectos de las medidas cautelares en materia de violencia política, debemos considerar que se pueden tomar medidas urgentes o medidas preventivas. Las puede tomar y ejecutar el propio órgano electoral, o las puede dictar el órgano electoral y pedir su ejecución a la autoridad que resulte competente para ello. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que las medidas preventivas y las medidas de urgencia las podrá ejecutar el Ministerio Público. Pero hay otras, porque esta disposición, como les decía, trae en su última fracción la posibilidad de pedir otras medidas cautelares más allá de estas que aquí se señalan. Esto significa que la autoridad deberá ser muy acuciosa, muy exhaustiva, determinar cuáles son las medidas que son necesarias para proteger el derecho que está siendo sometido al análisis en ese procedimiento. Y obviamente deberá tener versatilidad, deberá haber mucha responsabilidad por parte de la autoridad, porque las medidas cautelares tienen, entre otros propósitos,
una protección preventiva antes de que se dicte la resolución definitiva. De suerte que pues habrá que justificar algunos parámetros. Normalmente en todas las medidas cautelares, pues la apariencia del derecho, el peligro de la demora y obviamente algunas otras circunstancias tratándose de violencia política que podrán desprenderse de la propia denuncia, de los hechos narrados en la propia denuncia. Por eso comentábamos que era tan importante narrar circunstancias de tiempo, modo y de lugar, porque de ahí puede derivarse la urgencia de dictar una medida cautelar para que cese el acto que se está llevando a cabo o para que en su caso se pueda evitar el peligro, se pueda evitar un daño que a la postre pudiera ser irreparable. Entonces, no tenemos una lista limitativa de medidas. Puede la autoridad dictar cualquiera de las que están previstas en la ley o incluso, derivado de las circunstancias particulares del caso, despachar alguna otra. Por último, este procedimiento, decíamos, concluye con una resolución que al final del camino puede imponer una sanción, porque es un procedimiento administrativo sancionador. Estas sanciones pues, van a depender del tipo de conducta que se esté denunciando. Sin embargo, en términos generales, para no pormenorizar, dependiendo de cuál es el sujeto denunciado y la conducta denunciada, en la ley podemos agruparlas, estas sanciones, más o menos en forma clara. Van desde la multa, van desde la amonestación, la multa, o tratándose, por ejemplo, de los partidos políticos, la limitación para el derecho a recibir su financiamiento, su prerrogativa relacionada con el dinero, hasta la suspensión de su registro en caso de que sean conductas graves y reiteradas. Entonces, esto es importante, tratándose de los partidos políticos, hasta la reducción de su financiamiento puede llegar hasta el 50% de las administraciones del financiamiento público que les corresponda por el periodo que señale la resolución, o sea que no son sanciones menores. Si se trata, por ejemplo, de violaciones cometidas por aspirantes o por candidatos, las sanciones van desde impedirles su registro hasta cancelarles su registro en caso de que hayan sido registrados. O sea, sí son sanciones importantes. Tratándose de los servidores públicos, también las sanciones pueden ir desde la multa o incluso sanciones de suspensión, de destitución y de inhabilitación, de manera tal que las sanciones no son menores por la comisión de este tipo de conductas. Y en general, pues prácticamente a eso se reducen las sanciones y obviamente pues va a depender de cuál sea la autoridad que vaya a imponer este tipo de sanciones. A veces es el tribunal, cuando son sanciones de carácter electoral y es competente el tribunal para imponerlas, o en ocasiones tendrá que remitir el expediente para que sea la autoridad correspondiente la que aplique esta sanción. Hay que recordar, como colofón y como parte final, hay que recordar que este tipo de conductas no solamente son detonantes de responsabilidades en materia electoral, sino que son detonantes de responsabilidades en materia penal, en materia administrativa y en materia electoral, sin que esto signifique la violación del principio de non bis in idem. O sea que un sujeto puede estar siendo sometido a un procedimiento administrativo sancionador especial, a un procedimiento de responsabilidad administrativa o a un procedimiento penal. Y cada uno de estos procesos, con la autonomía que tienen, pudieran desembocar en la aplicación de las sanciones correspondientes. Bueno, con esto creo haber dado una visión, aunque sea muy panorámica, del proceso especial sancionador, esperando que les sea de utilidad. Ojalá no lo tengan que utilizar. La idea es justamente que no haya violencia política por razón de género, pero en caso de que se diera, en caso de que fuera necesario, que sepan que cuentan con una herramienta, que cuentan con un instrumento y que cuentan con las autoridades competentes para poderlos llevar a cabo y, en su caso, para sancionar este tipo de conductas. Muchísimas gracias por su atención.